Buenas tardes. Empezamos la sesión de tarde del último día del Congreso de Sagasta y tengo el gusto de presentar al profesor José Ramón Milán, profesor de Historia en el Instituto de Torres de la Alameda y autor de una de las mejores biografías completas de Sagasta con la que contamos, titulada Sagasta o el arte de hacer política, publicada por Biblioteca Nueva en el año 2001, en una colección de biografías que dirigían Javier Tusell y Juan Pablo Fusi, y ha publicado numerosos artículos en revistas indexadas y ha participado en congresos sobre el siglo XIX. Actualmente está realizando el doctorado sobre el Partido Liberal durante la Restauración. El profesor José Ramón Milán nos va a hablar sobre el modelo de oposición liberal en la época de Sagasta. Buenas tardes y, ante todo, muchas gracias a los profesores Jorge Vilches y Gregorio de la Fuente por haberme invitado a formar parte de este congreso. Y quería aclarar que me voy a centrar sobre todo, en primer lugar, en el liberalismo progresista, porque es suficientemente amplio el campo liberal como para que fuera, yo creo que excesivo, tratar la manera de hacer oposición de todas las diferentes formaciones o familias del liberalismo. Y simplemente voy a intentar, analizando una serie de casos nacionales importantes, ver continuidades, ver semejanzas y también ver las idiosincrasias de cada país para ver si es posible hacer un modelo de cómo estas fuerzas, fundamentalmente parlamentarias, hacían oposición en esta época que sería la del último tercio del siglo XIX. Lo primero, es sorprendente lo poco que ha sido tratado, tanto en el mundo de la historia como de la ciencia política, el tema de hacer oposición, siendo como es tan importante. En eso estoy completamente de acuerdo con el profesor Antonio Natera, cuando dice que no ha sido un objeto de estudio particularmente complaciente, sino que ha venido marcado por una gran escasez de estudios de envergadura que yo añadiría solo parece que recientemente se está intentando paliar. Bueno, hablamos de una época en la que están creándose y evolucionando sistemas representativos liberales y que viene marcada por una creciente diferenciación y una embrionaria organización de grupos parlamentarios que creo que solo deberíamos llamar en muchos casos protopartidistas, que no son casi ni siquiera partidos tal y como los entendemos hoy en día, y que canalizaban diversas ideologías e intereses sociales y con el tiempo sí que fueron derivando, pero no siempre, en partidos nacionales modernos. También hay que tener en cuenta el lento pero progresivo reconocimiento de la necesidad de que existiera entonces una oposición en el Parlamento y en otros foros, como la prensa sobre todo, que pudiera, que son las dos tareas que va a tener la oposición, por un lado fiscalizar la función del gobierno, sus labores, y articular demandas sociales y opciones políticas no representadas por él, garantizando así la pluralidad en la representación política y siendo una alternativa en ese momento para ocupar el poder ante el desgaste político de un gabinete o la contestación social externa. En la Europa posterior a la revolución o las revoluciones del 48 se experimentó un triunfo de una versión más conservadora y de orden del liberalismo, que podríamos denominar a grandes rasgos moderado, pero en paralelo también una necesaria evolución de la otra gran familia liberal, la progresista, que es en la que me voy a centrar, en esta misma dirección pragmática y que parecía dar protagonismo al fomento de los intereses económicos y materiales desde una óptica modernizadora, como una vía hacia el progreso, más eficaz que el revolucionarismo que había protagonizado el medio siglo anterior. Esto, pensaban, les permitiría lograr sus objetivos de reformas a gran escala, de creciente integración de las clases medias en la representación política o incluso mejora y emancipación paulatina del resto de la sociedad. Creo que es por ello fundamental analizar la labor de oposición que hicieron en este periodo fuerzas parlamentarias y protopartidistas en media docena de países, que creo que son los más representativos del occidente europeo y que serían, como ya pueden comprender, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Alemania, que tendríamos que meter ahí un poquito con calzador por el tipo de régimen que tendría, y España. Cuando ya existían en todos ellos sistemas constitucionales y más o menos parlamentarios, por eso insisto en el caso alemán que es un poco diferente, y compararlas entre sí para intentar elaborar ese modelo explicativo del que hablaba. ¿Qué cosas habría que intentar responder? ¿Qué interrogantes? Pues por un lado, cómo se organizaban y actuaban en el Parlamento para oponerse a iniciativas más conservadoras o reaccionarias de sus rivales y en esa línea cómo pudieron influir en el diseño electoral y constitucional de sus respectivos sistemas.
cómo ejercieron, en segundo lugar, el control político de los gobiernos, cómo les debilitaron o cómo trataron de forzar su caída para ocupar ellos el poder. También cómo se presentaron como alternativa y cómo trataron de acopiar apoyos, adhesiones, tanto dentro como fuera del Parlamento, y preparar de paso las campañas electorales. Y para acabar, cómo plantearon sus relaciones con los partidos situados más a su derecha, en el liberalismo conservador, y también más a su izquierda, en lo que podríamos llamar un radicalismo democrático, o incluso ya en las décadas finales de siglo, el socialismo. Trataré de ver en ese sentido y de sintetizar semejanzas observadas en estos países en una serie de características comunes. Tenía aquí una larga disertación sobre lo que era entonces el liberalismo progresista. Creo que la vamos a pasar porque si no me alargaría demasiado. Bien, no es lo mismo hablar de liberalismo progresista en cada uno de esos países, aunque sí que es verdad que hay un marco ideológico mínimo común. Me refiero, ¿qué fuerzas son las que serían calificables como tales? Pues en algunos casos es más evidente, más claro, ¿no? Por ejemplo, en el caso británico, el Liberal Party, pues es indudable que es quien canaliza, ¿no?, esas fuerzas progresistas. En el caso español, que podríamos ver ahí una división entre los radicales y los constitucionales, finalmente será, en el caso de la Restauración, el Partido Liberal, indudablemente, y anteriormente el Partido Constitucional. Más dudas podemos tener en el caso francés, donde ese viejo partido republicano que venía del 48 pues se va a fragmentar en muchos grupos parlamentarios, de los que yo creo que deberíamos quedarnos sobre todo con dos, que luego insistiré, que serían el centro-izquierda o la izquierda republicana, el centre-gauche o la gauche républicaine. En el caso de Italia sería la sinistra parlamentaria, la sinistra histórica, y en Portugal los llamados regeneradores históricos, que con el tiempo se pasarían simplemente a llamar progresistas históricos o históricos sin más. Y en Alemania el Partido del Progreso, el llamado Partido del Progreso alemán. Es imposible hacer una historia comparada aquí de cómo evolucionó cada uno de estos grupos, más que partidos, ¿no? Y entonces ya digo que voy a limitarme a ver su labor en la oposición frente a gobiernos generalmente conservadores o liberal conservadores, ¿no?, para lo que es necesario caracterizar mínimamente cada caso nacional y buscar luego esas pautas comunes. Sí que empezaré con el caso británico, que creo que es un buen modelo paradigmático de difícil emulación, ya que Gran Bretaña es la cuna del parlamentarismo y de un liberalismo muy anterior en su expresión política en forma de partido a otros casos europeos, y también de formación de un sistema bipartidista y un régimen parlamentario en el que la corona reinaba pero no gobernaba, siendo en ese sentido más imparcial. En esto es indudable que la experiencia británica ejerció un gran atractivo, ¿no?, un poder de seducción importante sobre los políticos progresistas de muchos otros países, ¿no? También hay que tener en cuenta el grado de desarrollo social que tenía el Reino Unido y de participación en la política allí de amplios sectores de la población, que es en lo que no podemos compararlo con muchos otros países que voy a tratar aquí, que en ese sentido estaban claramente por detrás. Sobre todo a partir de la Second Reform Act y de 1867, que determinó una importante reducción del grado de corrupción electoral y una mayor sinceridad en los comicios y mayor participación en las elecciones. Condiciones que raramente podemos encontrar así, insisto, en estos otros países. Allí el liberalismo progresista, como ya he dicho, se encarnó en el Liberal Party, que podemos fundar en los años 30, finales de la década de 1830, gracias a la alianza que hubo entonces entre Whigs y Radicals, ¿no?, y que era un partido que se convirtió solamente ya en una formación no exclusivamente parlamentaria, sino más auténticamente nacional a partir de la época de Palmerston, ¿no?, sobre todo de esos gobiernos de Palmerston entre el año 59 y el año 65. Y se suele dar como acta de fundación la reunión en las Willis Rooms el 6 de junio del 59 de esos grupos Whigs y Radicals, ¿no? Los liberales eran allí el partido de las reformas, el partido de las causas morales, de la extensión de los derechos, de una mayor participación política, incluso ampliándola al mundo obrero, ¿no? El partido popular del país, el más interclasista, el mayoritario en las simpatías de la población. Por eso disfrutó de una larga hegemonía y en el poder. Entre los años 1855 y 1886 ocupó nada menos que 21 de esos 31 años el gobierno, en esta época que podemos llamar victoriana, que además coincide con el apogeo de la nación internacionalmente. Pero centrándonos en el tema de esta ponencia, ¿qué claves presidieron la actividad parlamentaria y extraparlamentaria del partido cuando no gobernó, cuando estuvo en la oposición? Era todavía, como acabo de decir, un partido de cuadros, de notables, no de masas, ¿no? Contaba con un defecto que va a ser muy típico, lo vamos a ver en todos los países de esta izquierda liberal, que es su excesiva división interna, su excesiva heterogeneidad, y que allí podríamos resumir en tres
tres grupos, que serían la derecha del partido, los Whigs, tradicionalmente más aristocráticos, el centro más neutro, que serían los liberales moderados, y la izquierda representada por los radicals, ¿no? Esto, más la tradicional creencia liberal en la relación personal entre el representante y el representado, nos ayuda a entender que la disciplina parlamentaria de todos estos diputados, sobre todo en este periodo que estaba diciendo, era muy baja y que a menudo era normal que se abstuvieran o votaran en contra de iniciativas o de la opinión mayoritaria de su partido. Por eso sí que allí se produjo una creación muy original, que no vamos a ver en otros países, que es la del llamado whip, el látigo, ¿no?, que buscaba disciplinar al grupo parlamentario, sus votos, ¿no?, organizarlo mejor y también preparar centralizadamente las elecciones en lo que eran sus gastos, la campaña electoral, ¿no?, la coordinación de candidaturas, etcétera, etcétera. Pero la división era el estado natural de los liberales y me temo que lo va a ser también en estos otros países que voy a ir viendo. Y el corolario era una evolución política a trompicones, con uniones inestables y en absoluto permanentes, choques internos en asuntos candentes, religiosos, sociales, etcétera, que dividían al partido. Pues se me ocurre, por ejemplo, la ley que aprueban ellos mismos, la Education Act, que le daba mayor potestad a la Iglesia anglicana en las escuelas municipales, pues supuso un cisma en el partido que alejó totalmente a estos radicals que hemos dicho y a los no conformistas, que eran grupos no anglicanos, que estaban muy también en la base de apoyo al partido y que supuso para eso una gran debilitación, ¿no?, un gran debilitamiento, perdón, del partido. Entonces, era necesario tener una jefatura carismática, fuerte y capaz de unir en un proyecto común a grupos tan dispares, o en su defecto hábil para manejarlos en el Parlamento y buscar atraerse también a fracciones del Partido Conservador. Palmerston lo consiguió durante prácticamente una década gracias a su habilidad para las maniobras parlamentarias. Se hablaba de sus faroles, ¿no?, y al manejo de la reina y del propio Parlamento y su gran dominio de la política internacional, porque Palmerston también era un gran diplomático, ¿no? Eso le dio una breve pero intensa popularidad entre clases medias, sectores financieros y comerciales del país y le posibilitó superar la hostilidad que tenían hacia él al principio los radicals e incluso a veces políticos en absoluto radicals como Gladstone, que luego va a ser el protagonista y que venía del mundo más Whig, ¿no? No obstante, a la muerte de Palmerston subió Gladstone a la jefatura y Gladstone va a protagonizar hasta 1894 el devenir del liberalismo. Es un político de una personalidad muy peculiar, que aquí pues no hay mucho tiempo de poder desgranarla, pero que tenía unas grandes cualidades parlamentarias y morales, pero a menudo poco sentido práctico, eso lo contrario de Sagasta, ¿no?, y que indudablemente escoró al partido a la izquierda, hacia los radicals, a pesar de que él venía de un mundo más bien conservador, tanto socialmente como ideológicamente, que era el de los Whigs, quizá por esa moralidad que él quería dar a la política y ese buscar siempre causas, ¿no?, que era lo que le caracterizaba. Así que se ganó el apoyo de los no conformistas y de la fracción radical del partido, de los Bright, Chamberlain, etcétera, buscando temas controvertidos y de fuerte componente moral que pudieran agitar a la opinión pública y unirles frente a los conservadores y, de paso, pues también, mediante la poderosa prensa liberal, ganar adeptos, ¿no? La principal etapa de oposición que tuvo que afrontar Gladstone les llegó a los liberales en 1874, después de una gran derrota electoral, porque allí no se aplicaba este principio tan típico nuestro o de otros países de que era el gobierno el que hacía las elecciones. Allí podían los gobiernos perder las elecciones y, de hecho, van a perder dos seguidas, ¿no?, una los liberales y la siguiente los conservadores. Entonces, después de esta gran derrota electoral, hubo que afrontar 6 años de gobierno de Disraeli y con unos liberales rotos, una vez más, ¿no? Gladstone no servía para la oposición parlamentaria, ni tenía un gran interés, como por ejemplo Chamberlain, ¿no?, en montar una máquina partidista moderna, lo que luego sería la National Liberal Federation de 1877, que sería un poco el antecedente de las maquinarias de partidos de masas, ¿no? Y por eso pronto dejó la jefatura y hubo que asumirla por parte de un político que tampoco la quería, Hartington, ¿no?, que era un Whig, de mucho sentido común, muy juicioso, pero poco ambicioso, ¿no? Entonces le tocó a Hartington lidiar con la oposición a los gobiernos de Israel y al principio pues fue una oposición bastante inoperante, impotente en el Parlamento, de ahí que Chamberlain intentara montar esta maquinaria, ¿no?, en Birmingham y en otros distritos urbanos, y ahí apareció Gladstone. Entonces Gladstone empezó a buscar, desde ese semi-retiro en el que estaba, temas controvertidos para atacar al gobierno, que fueron los errores que cometió Disraeli en la política exterior, sobre todo en el asunto de Turquía y las matanzas búlgaras que ocurrieron en esa época, y lo que se llama la cuestión de Oriente, ¿no?, o posteriores aventuras como las guerras afganas, ¿no?, en las que se metió también, y la sudafricana, el gobierno de Disraeli, y la mala gestión económica que acompañaba todo esto.
acompañada de escándalos, como era de comprender. Así que lanzó una campaña de discursos, lo que se llama la primera campaña Midlothian, que se compaginó más tarde con una segunda ya más orientada a las elecciones de 1880, que preparó muy bien su látigo, su whip, Adam, ayudado de esta nueva máquina que hemos dicho que era la de Chamberlain en los distritos urbanos, para poder derrotar al gobierno de una forma que fue más rotunda en escaños que lo que dicen los porcentajes de los votos, que fue pequeño, ¿no? En las elecciones más competidas que había visto Inglaterra hasta entonces. Gladstone en ese momento recuperó la jefatura y el gobierno, y llegó a ser 3 veces gobierno en los siguientes 15 años, aunque sus campañas movilizadoras acabaron por dividir de nuevo al partido, ya de forma irremediable, cuando se le ocurrió empujar ese tema tan espinoso que era el del autogobierno de Irlanda, ¿no? La Home Rule. La clave para entender entonces el consiguiente declive sufrido por los liberales desde 1886, desde la Home Rule, y tened en cuenta que solo gobernaron 3 de los siguientes 18 años, que es preludio a lo que les va a pasar después de la Primera Guerra Mundial, es entender que esta permanente opción por la agitación y la búsqueda de causas controvertidas, si se une a la endémica falta de unidad y consistencia programática que les caracterizaba, les fue enajenando la confianza de clases medias suburbanas que se fueron pasando al conservadurismo, al Partido Conservador, pero también de parte del mundo de los negocios, de la intelectualidad universitaria, sin que los radicales, además, pudieran compensar eso atrayéndose al laborismo, aunque lo intentaron, ¿no? Con medidas de corte social y con una cierta colaboración electoral. Finalmente surgió el Partido Laborista y se frustró esta posibilidad. El resto del Partido Liberal es verdad que sentía una aversión instintiva a este coqueteo, ¿no?, con los fabianos y con los laboristas, y se resistía a asumir los presupuestos intervencionistas y estatalizadores que aquellos pedían, ¿no? Total, que después de la ruptura del partido de 1886 y la caída del liberalismo en la oposición, al principio también inoperante, dejaron de ser el partido mayoritario interclasista que había protagonizado la etapa central del siglo XIX. Pasamos a Francia, donde deberíamos hablar de un oportunismo republicano y conjunción de centros como manera de conjurar el peligro monárquico. Bien, en Francia nos vamos a centrar en la Tercera República, porque si no sería demasiado abarcar también el periodo napoleónico. El liberalismo progresista, en ese momento, podemos verlo un poquito entre los orleanistas más avanzados, por un lado, y los sectores más moderados del antiguo Partido Republicano, por otro, que es donde al final se va a incardinar, en este campo exclusivamente republicano, por ver la República como la mejor forma de gobierno que podía resistir una triple amenaza, que era, por un lado, la legitimista, por otro, la del clericalismo y, finalmente, la del socialismo revolucionario ensayado en la Comuna, que tanto les marcó y que, por cierto, en cuya represión fueron activos participantes o al menos apoyaron al gobierno buena parte de estos líderes allí del republicanismo progresista. Por ello puede decirse que fueron, junto al propio Adolphe Thiers, los grandes creadores de este régimen de la Tercera República y quienes diseñaron sus leyes más decisivas. No obstante, la cultura política y parlamentaria francesa de entonces era muy refractaria a la organización, tanto parlamentaria como extraparlamentaria, de auténticos partidos políticos. Por lo que en realidad era un parlamento siempre muy dividido, ¿eh? Y sus grupos a menudo se llamaban al principio simplemente reuniones y tenían una organización sumamente embrionaria, muy por debajo, por ejemplo, de la que tenían aquí en España, estos partidos de comités que ya conocemos. Eran grupos muy fluidos, cambiantes, donde incluso se podía pertenecer a 2 o 3 a la vez, se hablaba de la doble o la triple pertenencia, y esto dificulta mucho hacer una cartografía política de las fuerzas existentes, pero finalmente se puede resumir en un modelo cuatripolar, ¿no?, que serían 2 extremos, la derecha monárquica legitimista y la extrema izquierda radical y socialista, y 2 centros, el centro derecha orleanista y el centro izquierda republicano. El centro derecha protagonizado por el duque de Broglie y el centro izquierda con grupos, como lo que son los que aquí podemos considerar auténticamente progresistas, el centre gauche de Léon Sey, Babington, Jules Fauret, etc., la gauche républicaine, que era la de los llamados 3 Jules, les 3 Jules, Jules Grévy, Jules Ferry y Jules Simon, que van a protagonizar luego buena parte de las leyes más importantes de la República y que son los que mejor representan allí al liberalismo progresista. El caso es que el pacto tácito que en los primeros años del régimen se produjo entre el mundo de los negocios, de las grandes finanzas, y estos republicanos moderados, y que ha llevado a algún historiador a hablar no de una república de los duques, como tradicionalmente se comentó, sino una república de los hombres de negocios, que tampoco estaría mal tirado, ¿no? Hizo que, a partir de las leyes constitucionales de 1875, que ya por fin establecían e institucionalizaban la república,
estos grupos republicanos moderados se consideraran más bien de gobierno, ¿no? Y se les empezara a aplicar el apelativo de oportunistas, que al principio eran más el que se daba a Gambetta y su grupo, que estaba más a la izquierda por el hecho de la estrategia política que estaba siguiendo. El quid de la cuestión sería analizar la labor de oposición de estas fuerzas en un panorama de agrupaciones, como he dicho, débilmente estructuradas, muy fluidas, con unos gobiernos generalmente breves, resultado de coaliciones cambiantes y casi en permanente reestructuración. A menudo salía parte de uno de estos grupos, entraba otro, ¿no? Salían los de la gauche républicaine, entraban los del centre-gauche, ¿no? Lo que sin duda hace todo muy complicado. Me voy a centrar entonces simplemente en un doble proceso de los años iniciales del régimen, cuando estaba aún en el aire su propia naturaleza republicano-monárquica, que creo que es el momento más interesante para ver esta labor de oposición, cuando aún no había leyes constitucionales, una constitución como tal. Y es en ver cómo se opusieron a los gobiernos monárquicos del mariscal MacMahon y el duque de Broglie, y por otro lado, cómo Gambetta intentó unirles, junto a su propia Unión Républicaine, en un partido republicano progresista que debería, según él, alternar con un partido republicano conservador que deberían formar estas fuerzas orleanistas, ¿no?, procedentes de la etapa anterior, que es un intento de bipartidismo a la inglesa, que yo creo que conocemos poco aquí, y que dice mucho de Gambetta, y que realmente si le leemos en sus discursos de entonces, pues nos recuerda completamente al Sagasta que hemos visto en este congreso de los años 50. Fracasó en buena medida por un choque de rivalidades personales, recelaban mucho, ¿no?, de él, estos Jules que hemos dicho, ¿no?, y por el temor a que tuviera una especie de dictadura oculta en la que dominara el partido con mano de hierro. Pero entre 1870 y 1875, estos republicanos liberales progresistas, por el Pacto de Burdeos, siendo oposición, dejaron gobernar a Thiers a cambio primero de su neutralidad respecto al tipo de régimen y más tarde le siguieron apoyando en numerosas votaciones clave, como por ejemplo la ley de prohibición de la Internacional, cuando comprobaron que el propio Thiers y los medios de negocios que antes he citado, próximos, optaban por la República como el único régimen ordenado posible, entrando así el centre-gauche en muchos gobiernos de este periodo con algunos ministros. Esto no fue óbice para que muchos republicanos de la gauche républicaine votaran en contra, en cambio, de leyes consideradas más reaccionarias o cuando menos contraproducentes desde su óptica liberal progresista, como la que implantaba un servicio militar de 3 años, o a su vez presentaran propuestas como un impuesto personal a los beneficios o proyectos de instrucción pública, en el caso de Jules Simon, que fueron sistemáticamente rechazadas en votación y que debieron de esperar bastantes años hasta poder ser aprobadas. Esto da muestra de la dispersión y flexibilidad que había en este campo político del republicanismo. Mucho más clara y cohesionada fue, en cambio, su postura contra los gabinetes del orden moral de MacMahon, cuando sistemáticamente votaron en contra de las leyes que se presentaban, como hemos hablado ya de la construcción del Sacré-Cœur, ¿no?, o la modificación de la normativa sobre los entierros civiles, o las que trataban de reforzar la autoridad del presidente, como la que establecía el septenado. Sin embargo, no podrían entenderse estos años sin la labor de unificación republicana, de mejora de su disciplina parlamentaria, de una preparación más concienzuda de las candidaturas y las campañas electorales, o el intento, en definitiva, de crear una estructura partidista más clara y moderna que hizo León Gambetta, que aunque no sea propiamente de estos liberales progresistas, fue el gran líder republicano que supo en un momento dado unirles a todos en grandes campañas de agitación y propaganda en las que él mismo recorría las provincias, los departamentos franceses, movilizando la opinión republicana y que podríamos situar en ese sentido cercanas a las posiciones liberal progresistas que aquí estamos tratando. En ese sentido, quería unir al centre-gauche, al gauche républicain y a la Unión Républicaine en un solo partido que, antes lo dije, debería turnar con los orleanistas. Y para ello era fundamental evaporar el viejo miedo de amplios sectores, tanto rurales como de las clases medio-altas urbanas, al revolucionarismo de los viejos republicanos. ¿Cómo lo hizo? Pues, aparte de esta labor de unificación, dando una imagen de pragmatismo, moderación, paciencia y de que podían llegar a ser un partido de gobierno, apoyando, por ejemplo, en todo momento votaciones del gobierno, de Thiers, frente a esas fuerzas más conservadoras. Y a veces forzando también votaciones en las que estaban intentando, por ejemplo, que se creara una nueva asamblea constituyente para claramente ahí elaborar una república más clara. Gambetta
Además, intentó crear una red capilar de comités republicanos con juntas directivas y locales por todos los departamentos y localidades de cierta importancia del país, una red de informantes que mantuviera siempre a este partido que él quería unir al tanto de cómo era la situación política local, una mayor y más segura provisión de fondos para los candidatos en sus campañas o usando sistemáticamente la prensa en dichas campañas, y hay que tener en cuenta que su Unión Républicaine controlaba los dos principales diarios políticos de entonces, como era por ejemplo la République Française. Gambetta pudo haber logrado cambiar decisivamente la política francesa hacia el modelo inglés, que de hecho era el que defendía, de no ser, como antes dije, por la enemiga y el rechazo de estas otras fracciones, de estos otros líderes, hacia esta incipiente máquina partido que le estaba intentando poner en práctica. Finalmente, el fracaso de su gran ministerio en 1882 fue también el de este intento de modernización, y enseguida murió, enseguida falleció. Se dio una marcha atrás hacia este parlamentarismo que hemos visto más individualista, más descoordinado, de notables, y fue el que finalmente caracterizó la llamada República de los Oportunistas hasta prácticamente finales de siglo. Solamente con una reordenación en la última década de las fuerzas republicanas progresistas a partir de 1893, con nuevas denominaciones, la Ley de Asociaciones de 1901, que propició ya los primeros protopartidos, y finalmente la reforma de 1910 del reglamento, que reconocía por fin jurídicamente al grupo parlamentario, empezaron a modernizar un poquito la política francesa, pero esto aquí, por falta de tiempo, pues no podría tratarlo. En Italia vamos a hablar del transformismo como método para romper la hegemonía de la destra. El caso del Reino de Italia es el de una deficiente centralización llevada a cabo desde el norte, piamontés y lombardo, con enormes diferencias socioeconómicas regionales en perjuicio del sur, del Mezzogiorno, y una paralela exacerbación del localismo, cuyos intereses favorecieron la permanente fragmentación política y las disidencias en las fuerzas existentes. Allí podemos aprender cómo una oposición parlamentaria liberal, en principio débil, que era la llamada sinistra, y poco organizada, pudo llegar a conseguir una posición de poder mediante un proyecto de convergencia en el centro. Yo creo que esa es la idea clave del proyecto italiano, con los adversarios más templados de la destra que provenían del antiguo partido moderado piamontés. Esto y no otra cosa fue el llamado transformismo que primero practicó el líder de la sinistra, De Pretis, entre los años 1876 y 1887, y más adelante Giovanni Giolitti, el nuevo líder de la sinistra, a principios del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial. La sinistra contó con la ventaja de que era más funcional e integradora de las diferencias regionales y partidistas que sus rivales de la destra. Ambas, destra y sinistra, hasta el último cuarto de siglo, fueron más que nada constelaciones personalistas de fracciones, con sus respectivas clientelas locales y regionales. Ni siquiera casi merecerían el apelativo de partidos de notables con una cierta organización, salvo experimentos puntuales como el de la izquierda en el sur de Nicotera o la destra de Sonino. Como en el caso francés, esto daba pie a gobiernos inestables, poco duraderos, raro que llegaba a 2 o 3 años, ¿no?, que se apoyaban en alianzas muy flexibles, moldeables, pragmáticas, que dependían siempre del poder moderador del rey. Y ahí sí que haríamos un claro paralelismo con la situación española. El rey era allí la clave del cambio político, y esto se puede ver en el año 76, cuando por fin encargó gobierno por primera vez a la sinistra de De Pretis, en un claro paralelismo con lo que haría aquí Alfonso XII con Sagasta, ¿no?, en el año 81. Allí la mayoría parlamentaria a menudo era heterogénea y contenía, no era raro, tanto elementos de la destra como de la sinistra. Si bien las votaciones en el Parlamento podían perfectamente provocar la caída de un gobierno, no ocurría lo mismo con las elecciones, en las que la injerencia de los prefectos pues siempre garantizaba la victoria de quien las organizaba. Salvo cuando se enfrentaban en regiones concretas, como el sur, a poderosas clientelas locales que podían llegar a ser más fuertes que el aparato estatal. Pero bueno, aquí en España también teníamos el ejemplo de los diputados asentados, ¿no?, con cacicazgos propios que en el fondo serían parecidos. En lo que aquí nos atañe, la izquierda liberal progresista de esta sinistra, que formaban varios grupos, llegaron a ser incluso 5 en algunas ocasiones, hubo de afrontar nada menos que 15 años de gobiernos de la destra, 15 años de oposición entre el 61 y el 76, con una breve pero puntual participación de la sinistra en uno de ellos. La sinistra votó a menudo en esta época junto a la destra, desde la importante indefinición ideológica que todavía
marcaba un poco la relación entre ambas. Por ello, su labor de oposición solo logró eficacia cuando abrió grietas, fomentó disidencias, cosa que nos suena mucho a la política española, en la propia destra, por proyectos de ley controvertidos como las reformas financieras y tributarias del ministro de la destra, Sella, ¿no?, que estaba obsesionado, como general su partido, por lograr un equilibrio presupuestario que allí solo veía capaz de lograr mediante la subida de impuestos. Como es comprensible, los impuestos indirectos, que eran muy impopulares, o también otros proyectos que intentó llevar a cabo, como el rescate de compañías ferroviarias, intentando estatalizarlas en el año 75, o medidas proteccionistas presentadas entonces. En tales momentos, la Sinistra se reagrupó, incluyendo grupos procedentes de fuera del Parlamento, como era el de Nicotera en ese momento, y atrajo a disidentes de la destra. Como Italia estaba muy dividida regionalmente, pues fueron los de la región toscana, lo que se llamaba el grupo de la Consortería Toscana, y con esta novedosa mayoría aprovechó votaciones parlamentarias incluso de temas menores, como el método de recogida de uno de estos impuestos indirectos, el de la molienda, ¿no?, del cereal, para derrotar al gobierno y forzar su caída, en lo que supuso la auténtica revolución parlamentaria de 1876. ¿Y en qué consistió esta revolución parlamentaria? Que por fin el rey les encarga al gobierno y son capaces en las elecciones de construirse una mayoría favorable, además uniendo a toda la Sinistra con el discurso que previamente había hecho De Pretis, ¿no?, en su distrito electoral de Stradella el año anterior, en 1875. En él, pues no renunciaba a los principios básicos del partido, el anticlericalismo, la extensión del sufragio, el alivio de los impuestos indirectos, pero a la vez proclamaba un claro monarquismo y una postura prudente de no querer acelerar su subida al poder. Un saber esperar que a mí personalmente me recuerda mucho a Sagasta a veces, ¿no? Fue el inicio del llamado transformismo, ya que De Pretis, en lugar de buscar un bipartidismo a la inglesa, desglosando mejor los campos de la destra y la sinistra, conociendo bien la realidad italiana, optó por una convergencia en el centro, atrayendo a todas las fuerzas moderadas de izquierda y derecha liberal a una gran coalición en la que los enemigos se transformaban en amigos, y eso es realmente el sentido del término transformismo, ¿no? Los amigos políticos de los que también habló aquí en España el profesor Varela, ¿no? Victoria que repitió en el año 82 con similar estrategia después de aprobar una reforma electoral que ampliaba el voto. De Pretis y su transformismo dominaron así la escena política italiana hasta 1887, pero no fue tan fácil como pudiera parecer, ni dejó de crecer en su propia Sinistra una importante oposición a esta estrategia transformística que terminó por juntarse en la llamada pentarquía, que eran 5 grupos con sus respectivos líderes, en los que destacaba el sempiterno Nicotera, ¿no? El triple precio del éxito que en estos años tuvo la convergencia en un gran centro que les permitió estas mayorías asequibles en el Parlamento fue, en primer lugar, aparcar proyectos de reformas más avanzadas y polémicas. En segundo lugar, conservadurizar a la Sinistra. Y en tercer y último lugar, exacerbar la intervención gubernamental en los comicios. Nos recuerda mucho, estarán conmigo, a Sagasta y su Partido Liberal, ¿no? Aparte de las diferencias que pudiera haber. Solo el sufragio universal masculino de 1913 empezó a romper esta estrategia y a hacer de la extrema izquierda la dominante sobre esta Sinistra en el campo progresista. Mientras tanto, muerto De Pretis, la Sinistra vio cómo el autoritarismo de Crispi, su nuevo líder, con un programa de refuerzo de las instituciones estatales y aventurerismo colonial, rompía con el transformismo anterior, despreciando a la Cámara y tratando de casi gobernar sin ella. Esto provocó en el seno de la Sinistra importantes divisiones y una crisis que solo pudo superar más tarde Giolitti, que sí que es el gran heredero del transformismo de Pretis y de su pragmatismo, pero con una mentalidad un poco más moderna e interesada por las reformas sociales. Para entonces, y estamos hablando ya de 1900, destra y sinistra necesitaban ya una actualización a la política de masas que empezaba a aparecer en Italia, ¿no? Porque seguían divididas internamente en fracciones, no se había modernizado y, por ejemplo, les dividía mucho el hacer o no hacer economías, aumentar los gastos, meterse o no en una política colonial de prestigio, que es lo que había hecho Crispi, ¿no?, arruinando así su inicial popularidad. Hicieron en los últimos años del siglo oposición a sucesivos gobiernos de la destra, encabezados por Rudini, que también intentaban superar el transformismo creando una gran organización conservadora y que llegó a aliarse, por cierto, con los radicales, situados más a su izquierda. Al principio la oposición fue muy difícil, pero enseguida estos gobiernos de Rudini entraron en crisis por la difícil situación económica del país y la imposible obtención del equilibrio presupuestario, que era allí el problema eterno, ¿no?
Así se agrietó su mayoría y así la Sinistra terminó por poder otra vez reunificarse y lograr una victoria ajustada en una votación de confianza al gobierno que intentaba presentar unos nuevos impuestos. Giolitti y Zanardelli se convirtieron en ese momento en los nuevos hombres fuertes de la Sinistra y, tras breves gobiernos frustrados por la situación económica y social de huelgas, ¿no?, una oleada que hubo a finales de siglo y violencia, inauguraron en 1901 una segunda etapa transformística que el cataclismo de la Primera Guerra Mundial y la crisis del parlamentarismo tradicional italiano, más con el sufragio universal, marcarían como su final. Portugal es un caso de si todos los liberales son o no progresistas. Portugal tuvo una evolución política que anticipó un poco la española y fue muy paralela a ella y coincidió en muchos aspectos, pero también tuvo ciertas diferencias. Allí hay un periodo que llaman el reinado da frase do tiro, ¿no?, entre 1834 y 1851, que se puede comparar muy bien con nuestro periodo isabelino, de guerras civiles, golpes militares, revoluciones, que solamente terminó en 1851 con el golpe militar del Marqués de Saldaña, que impuso la llamada Regeneração, que, bueno, podría ser en cierto modo el paralelismo aquí a la Restauración, aunque ni mucho menos igual, y que con altibajos funcionó muy bien hasta 1890, basándose en el consenso y la reconciliación de todas las fuerzas liberales no extremistas en un gran centro. Y en ese sentido el modelo pues no habría que verlo aquí en España, sino más bien en el transformismo italiano, o, como ellos decían, en Palmerston, y esa capacidad que tenía Palmerston de atraer al centro también a conservadores y liberales. En Portugal las fuerzas liberales estaban divididas entre una parte más conservadora, que eran los cartistas, y una parte más progresista, que serían los setembristas. Durante todo este periodo dominó en el país vecino una visión negativa, y ya vemos que va siendo corriente, ¿no?, en los casos que estamos comparando, del partido político, que hizo difícil distinguir los programas de los existentes y que los mantuvo, al menos hasta la década de 1870, como incipientes formaciones de cuadros que solo entonces empezaron a tener una dirección más organizada y una pequeña estructura de comités y en el grupo parlamentario. Otra característica del sistema portugués, que en absoluto es original suya, es que los políticos de este periodo de la Regeneração optaron por las reformas económicas y administrativas más por los asuntos ideológicos, ¿no?, lo que ellos llamaban el progreso, ¿no?, el progreso material. Por eso el término progresista fue el término de moda y todos lo reclamaban para sí mismos, ¿no? Hubo así un partido progresista regenerador, que sería el centro-derecha allí, formado en los 50, y un partido progresista histórico como disidentes de este gran partido progresista regenerador y que finalmente sería el centro-izquierda y, por tanto, el liberalismo progresista. En un parlamento claramente oligárquico, sobre todo antes de la reforma electoral de 1878, y donde los grupos parlamentarios tendían a converger, como he dicho, en grandes mayorías en el centro, hacer oposición pues no era precisamente fácil, ¿no?, ni llevaba directamente, así como así, a cambios de gobierno, ya que además era el rey, una vez más, y no el Parlamento, quien daba o retiraba la confianza. No obstante, esta teoría del consenso y de la convergencia en el centro terminó por contradecirse con una práctica partidista donde pesaban a menudo más las estrategias de supervivencia de los líderes y sus grupos o de afirmación personalista. Y ahí cabe encontrar una importante diferencia entre lo que pretendía el liberalismo conservador de los regeneradores, que estaba muy bien encabezado por António Fontes Pereira, que yo creo que sería lo más parecido a Cánovas que hay en Portugal y que incluso dominó tanto esa época que se habló del fontismo, ¿no?, y lo que sería el liberalismo progresista de los históricos, encabezados primero por el Marqués de Lulé y, con más claridad, tras 1875, por dos políticos, Bram Camp y José Luciano, que preferían, en cambio, un bipartidismo a la inglesa, deslindar campos ideológicos en dos partidos que, como decían allí, rotaran. Allí acuñaron ese término, rotación, que luego los críticos lo convirtieron en rotação, ¿no?, o rotativismo, perdón. Era la rotação, que luego se caricaturizó como el rotativismo, pero que solo lograron en buena medida en la década de los 80 y no de forma pactada, sino más bien al hilo de los acontecimientos políticos, ya que la década anterior volvió la fragmentación de partidos o incluso se ensayó lo que querían los conservadores, que era el fusionismo, así lo llamaban, ¿no? Y de hecho, en la década anterior, pues podemos comparar con la situación española, porque Fontes, con estos regeneradores, gobernó ininterrumpidamente 9 años. Se puede comparar con el periodo de Cánovas, ¿no?, de los primeros años de la Restauración, en los que al principio neutralizó cualquier oposición y laminó al grupo parlamentario de los
históricos, obteniendo una aplastante victoria en las elecciones de 1876, pero que poco a poco se hubo de enfrentar a una oposición más organizada, con un comité central progresista, reuniones crecientemente multitudinarias de militantes, manifiestos, la elaboración de programas y la búsqueda de puntos débiles en el Parlamento del Gobierno, como los proyectos fallidos de reforma constitucional que se presentaron en esa época, o la limitación de la enseñanza de las órdenes religiosas, que fue un asunto, las venidas de Francia, que dividió mucho al país, y también los escándalos coloniales en Angola o por motivos ferroviarios de este rescate que también se intentó allí de compañías. Surgió una izquierda reformista, un tercer partido, que sería el equivalente aquí a la izquierda dinástica, encabezada por Sá de Bandeira, cuando sistemáticamente la mayoría gubernamental echó abajo todos los intentos de propuestas legislativas de los históricos, que primero optaron por el silencio en el Parlamento. Y ahí yo veo claramente un paralelismo con la estrategia progresista de Sagasta, y más tarde por la abstención y la retirada temporal de la Cámara. Esto, insisto, nos puede parecer muy familiar respecto a lo que había pasado en España, ¿no? O lo que incluso estaba pasando en los primeros años de la Restauración. Mientras la prensa progresista de Lisboa y de Oporto iniciaba una durísima campaña contra el monarca por no haber propiciado la rotación, cuando Fontes dejó el poder, a la manera de Cánovas, a un ministerio intermedio que fue el del Marqués de Ávila, que duró muy poquito. Entonces los progresistas se quejaron ahí de que por qué el rey no les daba el poder a ellos. Como parecía que así lo único que iban a conseguir era romper con el sistema, optaron, como Sagasta, por retornar a la Cámara, seguir insistiendo en pedirle la alternancia al rey y apoyar inteligentemente reformas descentralizadoras o incluso electorales en sentido progresista que Fontes fue presentando en un giro en su política en esos últimos años 70, como la de ampliación del sufragio del año 78. La victoria en las primeras elecciones hechas con esta ampliación de los históricos en Lisboa y en Oporto, a pesar de la derrota evidente en el resto del país, fue interpretada como un cambio en la opinión y una muestra de descontento que llevó a Fontes a dimitir a los pocos meses y a que se llamara a los históricos al poder. En los años siguientes, en el poder, los históricos se fueron debilitando y aunque ganaron nuevamente elecciones antes de 1890, no lograron llevar a cabo apenas su programa de reformas y de modernización frente a una creciente pujanza de los republicanos, lo que llevó a que, una vez más en la oposición, fueran de nuevo impotentes ante otro periodo largo de gobierno de Fontes, al que sin embargo apoyaron en una nueva ley electoral de 1884, que fue la que más amplió allí el sufragio, es decir, allí las leyes electorales las hacen los liberal-conservadores de Fontes, las que amplían el sufragio, ¿no? O incluso en la situación de colapso financiero al que el ambicioso programa de obras públicas de Fontes llevó el país. Los liberal-progresistas ya no se recuperarían de esta debilidad y parlamentaria hasta el final de la monarquía. Finalmente, el caso alemán es el más extraño, ¿no? Una oposición menguante ante un parlamentarismo vacío, es lo que me interrogo, ¿no? Porque el liberalismo alemán del último tercio de siglo es un caso interesante de cómo, en un sistema de inexistente parlamentarización, con un excesivo predominio del poder ejecutivo, dependiente solo del monarca, y una evidente, una vez más, falta de unidad y de decisión política de los liberales, se puede pasar de ser inicialmente mayoría en el Parlamento, y no olvidemos que en el Parlamento de Prusia tenían 2/3 los liberales antes de la unificación, a ir cada vez más estrechando sus apoyos y su representación en la Cámara y ser condenados finalmente a la irrelevancia. Para entenderlo hay que partir del peso también que jugó, como es obvio, Bismarck en esos años, en Prusia primero y más tarde en el Segundo Reich, ¿no? Como canciller, primero ministro-presidente, siendo un brillante estadista y un agudo estratega político que era un cerrado defensor del principio de poder monárquico frente al Parlamento y contrario por ello a cualquier tipo de parlamentarización. Bismarck contó siempre con que la Constitución aprobada en 1871, recién unificada Alemania, impedía, y esto es clave, que el gobierno fuera sometido a cuestiones de confianza o interpelado en el Parlamento. También que su nombramiento o cese solo dependía exclusivamente del emperador y que lo único en lo que el Parlamento podía tener autonomía, que era en el poder legislativo, si se aprobaba alguna reforma o medida legal contraria a sus intereses, contaba con la segunda cámara, el Bundesrat, territorial, donde estaban representados los gobiernos de cada uno de los estados, donde sistemáticamente las mayorías conservadoras, sobre todo procedentes de Prusia, le garantizaban una mayoría de bloqueo suficiente para impedir estas medidas. ¿Cómo voy de tiempo? Mal, ya. Bueno, voy acabando. Entonces, realizar los objetivos del liberalismo y no digamos avanzar en dirección democrática fue excepcionalmente difícil en un imperio que paradójicamente tenía el sufragio universal desde su inicio, ¿no?
y, en ese sentido, hacer oposición a la gestión política del canciller fue a menudo estéril, ¿no? Cuando más bien se sustituyó por un apoyo calculado. Allí los liberales se dividieron en dos, los nacionalliberales, que era el liberalismo más conservador, y, como dije antes, el Partido del Progreso, ¿no?, que representaría al liberalismo progresista. Los nacionalliberales tuvieron mucha más presencia al principio en el Parlamento que los liberal progresistas, pero al convertirse en un partido de gobierno, pues prácticamente fueron una marioneta de Bismarck en esas campañas que también conocemos de la Kulturkampf, ¿no?, o de las leyes antisocialistas. Sin embargo, el Partido del Progreso alemán, los progresistas, optaron más por ser los de oposición. Los progresistas siempre llevaron en sus programas el gobierno parlamentario, intentaron la parlamentarización del imperio, y el único momento en el que tuvieron oportunidad fue en los años 60, justo antes de que existiera el imperio, en lo que se llamó el conflicto constitucional, la guerra constitucional, que era un intento de someter al gobierno, por un lado, a la confianza parlamentaria, y luego también el poder militar del emperador, también a un ministro de la guerra, que diera cuenta al Parlamento. En eso fracasaron. Y más tarde tuvieron el error de no apoyar quizá a los socialdemócratas alemanes a finales de siglo, cuando intentaron también que se reconociera jurídicamente este principio parlamentario, por desconfianzas, por recelos programáticos y diferencias, hasta prácticamente 1913, en la que por fin, en ese momento, lo hicieron, ¿no? Para concluir, tras sus batallas constitucionales perdidas en los años 70, los liberales alemanes no pudieron, y en parte no quisieron, ejercer acciones político-constitucionales verdaderamente determinantes contra los gobiernos conservadores y se condenaron por ello a una posición cada vez más minoritaria e irrelevante. Acabando, ¿es posible hablar de un modelo de oposición liberal progresista en Europa occidental, entonces, en la segunda mitad del siglo XIX? Pues en los países analizados, los liberales progresistas fueron en general simples, como hemos visto, agrupaciones parlamentarias con poca organización fuera de las cámaras, a lo sumo partidos de comités, excepto casos muy puntuales, como hemos visto, el de Gambetta o la National Liberal Federation. Como armas principales de oposición, sí podemos ver que coinciden en mayor o menor medida en presentar mociones de confianza y de censura en el Parlamento, que a veces no era ni siquiera preciso que ganaran, sino simplemente que mostraran que la mayoría gubernamental estaba dividida o que se había reducido al mínimo para poder llevar a una caída del gobierno. También a forzar votaciones de enmiendas o de rechazo de proyectos importantes de los gobiernos conservadores que fueran claramente impopulares o que se sabía que eran fuente de disensiones internas entre las fracciones gubernamentales. También derrotar a los candidatos gubernamentales a la mesa de la Cámara o en comisiones importantes, así como proponer proyectos de reforma constitucional que tendían a aumentar el derecho al sufragio, a reducir las prerrogativas regias o a someter al Ejecutivo a la confianza y control del Parlamento, reducir los impuestos indirectos o crear nuevos impuestos directos a los ingresos personales, sin olvidar las medidas anticlericales tendentes a separar la Iglesia y el Estado. En algún caso extremo se recurría al retraimiento parlamentario, como es Portugal y España, pero en general no parece que fuera esa una estrategia típica de esta izquierda liberal progresista europea, denunciando en estos casos que el gobierno violaba los principios básicos del sistema constitucional y representativo e impedía la alternancia. Y también hay que ver cómo el jefe del partido, en buena parte de estos casos, mediante discursos famosos y muy resonantes, que fueran enmiendas a la totalidad a la política del gobierno y exponían el programa reformista, alternativo, podía movilizar y unir bien a todas estas fracciones en discursos que luego se publicaban en la prensa o en folletos y que eran difundidos por todo el país. Y en este caso, Gambetta, por ejemplo, sería un caso paradigmático. Fuera del Parlamento, los viajes a provincias para agitar la opinión, Gladstone con sus campañas Midlothian, Gambetta, con viajes también que hizo por toda Francia, de peticiones al monarca, de que ejerciera el poder moderador y que retirara la confianza al gobierno, eran estrategias muy típicas. En Reino Unido y Francia vemos la diferencia de que las elecciones sí eran competidas, crecientemente competidas, y había que prepararlas minuciosamente por la mayor sinceridad electoral. Se observa también que cuando los grupos liberal progresistas encontraron temas lo suficientemente conflictivos para suponer un punto de ruptura con los conservadores y lograron superar su constante tendencia a la disgregación y realizar eficaces campañas de agitación, votaron con mucha más disciplina, derrotaron a los gobiernos conservadores y obtuvieron más pronto o más tarde el poder. En el caso de los países del sur, España, Portugal e Italia, que habían vivido traumáticos episodios revolucionarios, guerras civiles, ¿no?, o unificaciones también logradas mediante guerras, se buscó a partir de mediados de siglo una clara confluencia de diferentes familias liberales en el centro.
bien con proyectos de amplia conciliación, como los que aquí he expuesto muy brevemente, la regeneración, el transformismo, que hicieron más difícil el deslinde ideológico y partidista, o bien mediante la aparición de maquinarias partidistas modernas y de una labor de oposición más clara y eficaz. En prácticamente la totalidad de casos analizados, el liberalismo progresista perdió, sin embargo, el paso de los cambios sociales que se estaban viviendo a finales de siglo, en pleno tránsito a una política de masas, de sociedades más industrializadas, por una conjunción de errores estratégicos e ideológicos, entre los que mencionaría la persistencia de su alejamiento del mundo de las clases obreras y del socialismo, que no siempre era como el socialismo español, y a veces sí se podía haber negociado más con ellos, el rechazo a asumir la moderna forma de la máquina partido, por permanecer aún en esos presupuestos mentales de los que he hablado, de la cultura del liberalismo individualista clásico, o simplemente por no ver lo necesario en sus respectivos sistemas, a pesar de algunos intentos, como la Alianza Nacional Liberal en Francia, que sería su primer partido moderno, el Partido Liberal Democrático de Canalejas, diría yo aquí en España, o el Partido Progresista Popular portugués. También habría que hablar de la conservadurización en la gestión del orden público de la época, cada vez más conflictivo, y en su deslizamiento a políticas imperialistas que a la larga les enajenaron el apoyo de amplias capas populares. En definitiva, el liberalismo progresista no superó en general las tácticas de oposición de la vieja política parlamentaria y clientelar, singularmente en la Europa mediterránea, optó por disminuir la competitividad, violar la sinceridad del sistema representativo, pero asegurarse a cambio estabilidad y gobernabilidad, el disfrute de un poder frecuente, perdiendo a la larga el tren del progreso político que empezó a deslizarse en muchos casos por otras vías no liberales. Muchas gracias. Pues iniciamos un turno de preguntas, de sugerencias, de comentarios. Gracias, José Ramón, por este recorrido por los principales países de Europa. Por lo que has dicho, la oposición fue fundamentalmente en el Parlamento, a través de... Pero mi pregunta es, ¿en qué medida trataron de ganarse al rey? Es decir, la monarquía, excepto en Francia, todos estos países eran monarquías constitucionales, menos en Alemania. Bueno, como hemos visto en España, Sagasta apela al rey para que le dé el poder, y luego en el siglo XX los liberales pues cortejaron especialmente a la corona, especialmente Canalejas. ¿En qué medida esta izquierda progresista de Europa trató de ganarse al rey para gobernar, o cuál fue su vinculación con la corona? Muchas gracias, Carlos. Pues sobre todo en la Europa del Sur, en Portugal, con estos históricos de los que he hablado, o con la sinistra italiana, ¿no?, de un De Pretis, sí se ve bastante similitud con el caso español en esa idea de presentarse como un partido que no era una amenaza para el orden establecido y que era un partido que iba a respetar el marco institucional vigente, aunque pudiera hacer reformas, incluso reformar a veces la Constitución, porque claro, en estos países no hay esa idea que tenemos aquí en la Restauración de que la Constitución de entrada no se toca, porque tanto que ha costado, ¿no?, una Constitución de consenso, pues había que mantenerla, que es la postura de Sagasta. No es el mismo caso, ¿no? Entonces sí que se ven apelaciones al monarca de que ejerza la regia prerrogativa muy parecidas, ¿no?, a esta que comentabas tú de Sagasta en el año 80, a pesar de que a veces también dan bandazos y hacen campañas que casi rozan el antimonarquismo, ¿no?, como las de la prensa. Pero yo creo que hay que distinguir a la prensa de lo que luego eran los discursos de los líderes, ¿no?, o sus conversaciones con los monarcas, que ahí sí que yo todavía pues tendría que indagar más. Pero un Brankamp en Portugal, un De Pretis en Italia, por ejemplo, ¿no?, sí que yo creo que adoptan esa imagen de ser hombres
de gobierno, respetables, moderados, a los que se les puede dar ese encargo sin ningún problema. Y de hecho, pues esa revolución parlamentaria de la que hablaba en el año 76 en Italia lo muestra, ¿no? Cuando Víctor Manuel II encarga el poder a De Pretis, después de ese larguísimo periodo de gobierno de la destra, que se puede comparar a lo que hace, como antes decía, Alfonso XII, ¿no? Con la sinistra. En otros países como Inglaterra o Francia es distinto. Bueno, Francia directamente porque no hay monarca, ¿no? Pero en Inglaterra, con unas elecciones mucho más competidas, no tiene nada que ver. Y allí ya sabes que la reina pues tenía a Disraeli como su favorito y a Gladstone no lo podía ni ver, ¿no? Pero sin embargo eso no quitaba para que Gladstone estuviera en el poder más tiempo que Disraeli, porque no era cuestión, no ejercía ese poder moderador. Claro. Sí, José Ramón, muchas gracias por tu ponencia. Me gustaría hacer otro, hemos hablado antes de las modas. Hay otra moda ahora que es esto de lo transnacional. De lo transnacional, todo es transnacional. Y claro, al hacer este recorrido que tú has hecho, no sé hasta qué punto puedes establecer, es decir, con dificultad un modelo, pero a lo mejor sí varios modelos. O puedes establecer, digamos, una línea, el sur de Europa, diferente, transformismo, rotativismo, turnismo, es decir, algo diferente a lo que pueda pasar en el norte de Europa, es decir, y se puede establecer algunos elementos, digamos, transnacionales en ese sentido. Totalmente. Dejando aparte el caso alemán, que como ya habéis visto, pues es un imperio pseudo-constitucional, donde la labor en el Parlamento, pues por desgracia, no va a tener esa repercusión que puede tener en otros países. Sí se ve claramente Francia e Inglaterra por un lado y la Europa del Sur por otro. Lo que no quita para que esa Europa del Sur mire a Inglaterra como el modelo, o incluso la propia Francia a Inglaterra, ¿no? Con esa idea, por ejemplo, de Gambetta, de hacer un bipartidismo a la inglesa. Pero claro, no es lo mismo, que es lo que estábamos diciendo antes, tener unas elecciones competidas, en las que sabes que incluso siendo gobierno puedes perder, que garantizarte un sistema en el que el gobierno siempre gana las elecciones. Y sobre todo, como antes he dicho, ¿no? Estos países del sur que vienen de historias muy traumáticas, muy llenas de guerras, ¿no? Esta frase del reinado, la frase do tiro, es que es tremenda, ¿no? En Portugal. Necesitan consenso, necesitan una etapa de estabilidad y eso, como pasa en la restauración, ¿no? Se hace a costa de esa diferenciación ideológica mayor que debería haber quizá entre liberales conservadores y liberales progresistas y a costa de la corrupción electoral. Entonces sí que ves claramente ahí unos partidos poco organizados que, pues en vez de avanzar, como en España, en Portugal o en Italia, claramente hacia una modernización y una política de masa, se quedan anclados, ¿no? En las redes clientelares y les cuesta muchísimo dar el paso y al final va a ser la razón del fracaso, ¿no? Del liberalismo progresista en el sur. Yo quería comentarte una cuestión del caso británico y de los liberales, y es la peculiar relación que tienen con las trade unions justamente hasta el momento en el que has citado el surgimiento del primer partido laborista, y que quizás esa relación tan especial con lo que Lenin llamaba la aristocracia obrera, ¿no? Los trade unionistas, les diferencia quizás del resto digamos, del liberalismo de izquierdas o progresista. ¿De eso qué nos puedes contar? Pues claro, que Inglaterra es un país de asociaciones, ya en el siglo XIX, ¿no? Hay todo un enorme movimiento de crear organizaciones en todos los campos, ¿no? Y allí ya sabemos que también llevan un poco la vanguardia en el campo sindical, ¿no? Pero son unas trade unions que no tienen nada que ver con sindicatos como pueden ser en el sur de Europa, ¿no? Una UGT, por ejemplo, ¿no? Entonces, son sindicatos no marxistas, claramente, ¿no? Menos ideologizados en ese sentido y con los que el liberalismo puede tratar, ¿no? Porque al fin y al cabo, como antes he dicho, el liberalismo era el partido interclasista en la Inglaterra mid-victoriana, ¿no? El partido que representaba mejor a todas las clases del país. Precisamente por esas diferentes sensibilidades, los radicals, ¿no? Son los que se acercan a ese mundo obrero y se llega a hablar de los Lib Labs, ¿no? De liberales laboristas, y podría haber sido muy prometedor, ¿no? De haber avanzado por ahí el Partido Liberal de cara a conquistar ese voto, ¿no? Ese voto más obrero, pero no, la verdad es que no fueron por ahí, y los radicales también por el tema irlandés, ¿no? Que yo creo que lo acabó contaminando todo y acabó rompiendo al partido. Claro, es que en una hora escasa no puedes contar tantas cosas, ¿no? Pero el partido se acaba rompiendo claramente en 1886 por ese cleavage que es el tema del nacionalismo irlandés, y eso al final frustra cualquier posibilidad de lo que estabas diciendo tú, ¿no? De hacer un partido que asumiera a esos sindicatos, ¿no? En un liberalismo más social, como el que parecía que estaba, ¿no? Ensayándose. Pues si no hay ningún comentario más, pues muchas gracias, José Ramón.